Muy buenas tardes. Luego de la nueva réplica que se registró aproximadamente al mediodía, las autoridades han reactivado el COE nacional. Vamos a dirigirnos con las cámaras para escuchar al presidente de la República lo que en este momento está diciendo. Estamos preparados para aproximadamente al menos 2 meses de réplicas que pueden superar los 6 grados en escala Richter. Tenemos comparativos históricos con un sismo similar ocurrido en 1942 en Jama, donde las réplicas de más de 6 grados duraron 2 meses. Por supuesto, saber esto no va a evitar el susto, no va a evitar la angustia de ver cómo la tierra tiembla, pero debemos guardar la calma, mantenernos organizados. Hemos evaluado los resultados, los efectos, los impactos de este nuevo sismo. Tenemos 85 heridos leves, digamos, que corrieron, se cayeron, etcétera. En verdad, solo 2 heridos con trauma. Y tenemos que lamentar un fallecido, un adulto mayor en Tosagua. Todavía es un poco confusa la causa de su muerte. Salió corriendo del sismo, cayó, se golpeó la base del cráneo, pero también tenemos la versión de que una viga le cayó. Entonces estamos precisando la información, pero tenemos que lamentar un fallecido por causa directa o casi directa del sismo, un adulto mayor en la ciudad de Tosagua. Un abrazo a los compañeros de Tosagua. Se han tomado algunas medidas en todo el país, se aplicó el plan de seguridad en las escuelas y colegios. ¿Qué significa esto? Que se llama a los padres de familia para que vayan a retirar a sus hijos. Los docentes tienen que quedarse hasta que el último de sus alumnos haya sido retirado y después ellos también pueden ir a sus hogares. Los servicios públicos deben continuar incluso en las zonas más afectadas, siempre y cuando se den las condiciones de seguridad. Por ejemplo, ha habido instituciones públicas donde se ha permitido a los funcionarios públicos ir a las casas por rajaduras en las paredes, etcétera. Se ha ordenado en las provincias de Manabí y Esmeraldas la suspensión de clases, jornada matutina, vespertina, nocturna, hasta el día lunes, para poder tener tiempo para evaluar las diferentes unidades educativas. Algo similar por resolución del COE, en el caso educativo yo lo puedo ordenar directamente como presidente de la República. Las universidades son autónomas, así que se requiere una resolución del COE. Aquí está el COE nacional en pleno, ministros, Fuerzas Armadas, altos funcionarios, etcétera, Policía Nacional. Se ha decidido ordenar la suspensión de clases a nivel universitario en Manabí y Esmeraldas. En el resto del país, los respectivos rectores que gozan de autonomía tendrán que evaluar pertinencia, infraestructura, etcétera. A nivel nacional se han suspendido las jornadas vespertina y nocturna de clases. Se ha aplicado el plan de seguridad para la jornada matutina. Los chicos, se llama a los padres para que retiren a los chicos del colegio, y se suspende la jornada vespertina y nocturna. Vamos a evaluar durante el día el estado de las unidades educativas y se confirmará o se dará la información pertinente en cuanto a reanudar las clases el día de mañana. Se han prohibido los actos masivos hasta nueva orden en las provincias de Manabí y Esmeraldas, así como los sitios de distracción, de reunión del público, por ejemplo discotecas, etcétera. Hoy día tarde había un partido de fútbol en la capital manabita, pues se ha ordenado la suspensión. Se ha ordenado la suspensión de todos los actos masivos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Quiero precisar que el sismo fue a las 11:49 de la mañana, 6.8 en la escala Richter, igual intensidad que las 3 de la madrugada el día de hoy. Como se advirtió el día de hoy, son réplicas del sismo original de 7.8, continuarán estas réplicas y debemos estar preparados para tener réplicas de más de 6 grados en escala Richter. Las vías del país se encuentran en buenas condiciones, todas despejadas. Ha habido cortes de energía en Portoviejo, Manta, Quevedo, porque cuando tiembla la tierra, por ejemplo, chocan los cables de alta tensión
ya se está recuperando rápidamente la energía. Esperamos en los próximos minutos tener totalmente energizada Quevedo, y la falta de energía en ciudades como Manta, Puerto Viejo, va disminuyendo a medida que pasan los minutos. Hay que ser muy cuidadosos con la información que se da. Siempre hay gente malqueriente. Por ahí una página web, uno de estos tipos con seudónimos, mandó un tuit diciendo que se había derrumbado un banco en Puerto Viejo. Realmente se trata del edificio de un banco, pero que estaba en la zona cero, estaba vacío, y que bajo los escombros había quedado atrapados los trabajadores. La realidad es que habían 4 trabajadores retirando los escombros en ese edificio, que está en la zona cero, está vacío, ¿no? Ya estaba seriamente afectado por el sismo del 16 de abril. Con el temblor, pues el andamio se dañó, cayeron, etcétera, pero fueron rescatados y tienen tan solo lesiones leves. No es verdad, como se pretende hacer creer a la opinión pública, hemos, insisto, ser muy cuidadosos en esto, que se ha derrumbado una institución bancaria con los trabajadores en el interior. Nuevamente, pues un llamado a la calma. Nosotros como gobierno habíamos decidido viernes y sábado ir a Pedernales para tratar de recuperar la actividad económica, para dar una señal de que el país continúa. Pero en estas circunstancias pues sería bastante imprudente. Imagínense ustedes un evento que corte comunicaciones, etcétera, y todo el gobierno incomunicado, aislado, presidente, vicepresidente, en Pedernales. Incluso réplicas que generen pánico, la gente quiere evacuar por carreteras y estando el gabinete allá, más periodistas, más ciudadanos, más seguridad, etcétera, se congestionen las vías. Así que creemos más sensato suspender ese gabinete, en mi caso particular, permanecer en Quito, para cualquier eventualidad, pues seguir dirigiendo el COE nacional. El señor vicepresidente de la República se encuentra en el ECO 911 de Puerto Viejo. Ustedes tienen en las pantallas todos los ecos a nivel nacional, conectados, ¿no?, en línea. En estos momentos pues cedo la palabra al señor vicepresidente para que nos informe desde la misma capital de los manavitas. Adelante, Jorge. Sí, presidente, estamos en un proceso de evaluación de infraestructura con nuestra actividad del equipo técnico de las universidades. El equipo presidente se ha dispuesto a la suspensión de clases por precaución también en los centros de educación superior, algunos que de por sí ya se encontraban afectados. Hemos tenido una afectación inicial del 50% prácticamente del suministro de energía eléctrica en la provincia de Manabí. En este momento ya eso se ha reducido al 39% y esperamos que dentro de una hora ya esté por encima del 95% la recuperación. Igual hemos tenido afectación en el suministro eléctrico de Esmeraldas, ya solamente la afectación es del 2%, arrancó en el 29% luego del último movimiento telúrico. Santo Domingo tiene un 8% de afectación y disminuyendo. Guayas Los Ríos, que no incluye Guayaquil, sobre todo afectaciones en zonas rurales, es una afectación del 13%, presidente. Como siempre, la infraestructura hidrocarburífera se detiene para verificaciones de que no existan afectaciones, sobre todo en la refinería de Esmeraldas y oleoductos, para luego iniciar el protocolo de arranque. Hemos tenido una afectación, parece que menor, en Bajo Alto, que estamos evaluando en estos momentos. Me reportan algunos asentamientos en el puerto de Jaramillo, que también he enviado un equipo técnico para verificar. Eso es de manera general, presidente, lo que podemos reportar desde Puerto Viejo en este momento. Gracias. La introductoria. Nuevamente haciendo un llamado a la calma a los ecuatorianos. Estamos pasando momentos difíciles, aquí sí una verdadera crisis a causa de ese terremoto terrible del 16 de abril. Debemos estar preparados porque es normal, entre comillas, estas réplicas hasta varias semanas después del evento principal. Y les insisto, la historia nos demuestra que puede haber réplicas como las del día de hoy, de más de 6 grados en escala Richter, que ya es un sismo fuerte. Por supuesto, saber que me van a poner una inyección no significa que no me va a doler, así sepa que duela y esté preparado para recibirla. Esto nos va a causar angustia, nos va a causar
incertidumbre. Pero debemos guardar la calma, permanecer siempre organizados, tomar las debidas precauciones, siempre tener a la mano una linterna, agua, una ración elemental de víveres, siempre tener ubicados en la casa, en el barrio, en la oficina, un lugar seguro donde acudir en caso de nuevas réplicas fuertes como la que hemos tenido el día de hoy, para acudir con calma, tratando de no correr, sino caminar rápidamente. Los servicios de emergencia del Estado están funcionando. Muchas gracias a nuestra fuerza pública, está controlando orden público. Muchas gracias a nuestros servicios de salud. Muchas gracias a nuestros maestros que están entregando a los niños a sus padres y no se retiran a sus propios hogares hasta que el último estudiante sea recogido por sus respectivos padres o haya ido a su respectivo hogar. Muchas gracias a todos los servidores públicos, muchas gracias a las autoridades locales, muchas gracias a nuestros trabajadores eléctricos, trabajadores de comunicaciones, muchas gracias a la ciudadanía en general. Insisto, el destino, la naturaleza nos está proveniendo pruebas muy duras, pero organizados, con calma, con fe en nosotros mismos, juntos saldremos adelante. Gracias a todos por estar aquí. Señor presidente, autoridades, muy buenas tardes. Señor presidente, tan solo para reiterar y descartar algunos rumores que circularon en redes sociales acerca de que se trataría de nuevos terremotos, sino más bien hacer un llamado a la calma y reiterar de que se tratarían de réplicas suscitadas a raíz del último terremoto del pasado 16 de abril, presidente. En esta clase de cosas, una de las principales y primeras víctimas es la verdad. Y no faltan insensatos que lanzan cualquier rumor. En el sismo del 16 de abril, en Calceta, tuvimos un ciudadano no identificado que una moto empezó a gritar que se había reventado la represa La Esperanza. Eso significaba que se arrasaba Calceta. Entonces la gente, después del sismo, mayor pánico aún, tratando de ir a tierras altas por este falso rumor. Por eso siempre en nuestros tweets, en nuestras noticias, insistimos en que las represas están bien, etcétera, etcétera. Entonces tratemos de remitirnos a el canal oficial. Estamos en estado de excepción. Aquí nadie quiere cortar libertad de prensa, esconder verdades, nada. Queremos evitar este caos, estos falsos rumores, crear alarma innecesariamente. Entonces, si fueran eventos independientes al sismo del 16 de abril, fuera muy grave la situación. Pero hay la absoluta certeza que se tratan de réplicas del mismo evento. E insisto, pese a lo duro que eso es normal, entre comillas, que haya réplicas de ese evento del 16 de abril. Pero en todo caso, aquí tenemos al ingeniero Mario Ruiz del Instituto Geofísico de la Política Nacional, que nos puede dar más detalle al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hemos analizado en el Instituto Geofísico los dos eventos, el de esta madrugada y el de la mañana, y los dos eventos definitivamente son réplicas del sismo del 16 de abril. Los dos eventos son eventos relativamente gemelos, ¿no? Tienen el mismo mecanismo, están localizados en la misma zona, esto es al oriente de la población de Mompiche, ¿no? Y son eventos que se ubican en la zona, al borde de la zona de réplicas del sismo del 16 de abril. Entonces no hay ninguna duda de que son réplicas de este evento. Ok, presidente, buenas tardes. Daniel Montalvo, de Gama TV. Presidente, teniendo en cuenta los dos últimos episodios de este día, y que ya van sumando cerca de 1.400 réplicas desde el 16 de abril, ¿consideran desde el gobierno algún tipo de respuesta adicional a la que ya se ha entregado por parte del gobierno? Me refiero a movilización de más personal, movilización de más recursos. ¿Es necesario o con lo que ya está desplegado este rato en territorio es suficiente para atender lo que se está viviendo en este momento? Gracias. Tenemos los recursos necesarios para atender estas subsecuentes emergencias, llegaba el término, subsecuentes impactos de la tragedia principal que fue el 16 de abril. Por ejemplo, con estos nuevos sismos hay mucha gente que está acudiendo a los albergues, tenemos carpas suficientes, cáteres, personal, talento humano, etcétera. Entonces, en principio, pues,
tenemos en inventario, tenemos en reserva los equipos, las raciones, los víveres necesarios para atender las consecuencias de estas réplicas. Claro, si llegara a presentarse un evento mayor de uno quiera, obviamente habría que movilizar muchos más recursos, pero por lo pronto tenemos los suficientes recursos en territorio, tenemos suficientes recursos en reserva, los hospitales están equipados, talento humano completo, Fuerzas Armadas alerta, Policía Nacional movilizada, todos los servicios públicos totalmente listos, ¿no?, para atender cualquier situación específica. Presidente, buenas tardes a todas las autoridades. Javier Ceballos de Ecuador TV. Tengan la gentileza, quisiera conocer si por esta coyuntura ustedes como gobierno han pensado en modificar o añadir elementos al decreto de estado de excepción, por favor. No, en principio no, el estado de excepción es un concepto bastante amplio que nos da muchas capacidades, ¿no? Entre ellas coordinar la información, que es fundamental en una situación como la que enfrentamos. Una mala información puede crear pánico y ese pánico puede generar víctimas, no por consecuencia de un evento natural, sino de ese pánico y de esa mala información. Entonces, en principio, con el decreto que se dictó hace ya más de un mes, pues tenemos amplias facultades para enfrentar las circunstancias que se presenten. Señor presidente, autoridades, muy buenas tardes. Ricardo Bravo, de la Televisión de la Asamblea Nacional. Señor presidente, si bien ya hizo un breve adelanto de que no se ha caído esta infraestructura, este banco, precisamente como circula en las redes sociales, no sé si es que se está haciendo algún tipo de evaluación a las infraestructuras en las zonas que ya han sido afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, por favor. Pero por supuesto, tenemos reportes de todas las provincias, de casas afectadas, etcétera. Claro, con una réplica de 6.8, pues las casas que tenían daños estructurales, algunas se caen, hay otras paredes también que se derrumban, etcétera. Hay afectaciones a nuevas viviendas. Tenemos el reporte, pues, ciudad por ciudad, ¿no? Presidente, Jacqueline Rodas de Coavisa. El secretario jurídico de la Presidencia nos comentaba que ya le iba a pasar a usted el informe sobre la ley de solidaridad. Quería saber qué decisión va a tomar al respecto, si va a hacer alguna observación, dado que la ley tiene que ver justamente con el terremoto. Bueno, es un tema que sale de la emergencia, pero en principio la ley pasará sin veto. Quiero decirle, señores, ojalá todos juntemos el hombro y en estas difíciles circunstancias, al menos temporalmente, se supere la politiquería. Pocos minutos antes del sismo, teníamos bloqueadas calles en Esmeralda, salidas de Esmeralda, por gente identificada plenamente con ciertos partidos políticos de una autoridad local que en base a la fuerza quiere que se le incluya en el comité de reconstrucción, etcétera, quemando llantas y bloqueando carreteras. Eso es inadmisible en cualquier momento. En una situación como la actual ya raya la insensatez, la irresponsabilidad, pero además es totalmente ilegal normalmente, pero más aún en estado de excepción. No permitiremos esta clase de politiquería en los duros momentos que vive la patria. Muchas gracias a todos. ¿En estos días mandará el veto, presidente? La sanción. No hay veto, señorita. Vamos normalmente a mandar sin veto. Por favor, alguien controle las preguntas y una pregunta. La sanción, presidente. Una pregunta por canal y una pregunta por medio de comunicación. ¿Alguien más, por favor? Ok. Bueno, muchas gracias. Y bien, de esta forma el presidente de la República, Rafael Correa, acompañado también pues del ministro César Navas, culmina cuál ha sido su discurso y sobre todo la evaluación para mantener la calma y la tranquilidad de los ciudadanos, que luego de una segunda réplica que se vivió con intensidad aproximadamente a las 12 del día, 11:49, precisó el presidente, de la mañana, de 6.8 en la escala de Richter, pues se necesitaba información oficial. Esta es la información oficial, ya lo ha dicho el presidente de la República, es necesario mantenerse
organizados. Ha hecho un llamado también a la sensatez, también a mantenernos siempre en comunicación, atentos a la información que se genere desde las diferentes cuentas oficiales de las autoridades. En este momento, el vocero oficial, en la circunstancia en que estamos viviendo, recuerden que todavía se mantiene el estado de excepción, es el presidente de la República. También pues ha dicho de que se han dado reportes, recordemos que este sería el segundo sismo que se registró a partir de la madrugada, que fue a las 2 de la mañana con 58 minutos. Se reportaron 6 personas heridas, 5 de ellas precisamente por la preocupación, por el susto, por no salir de forma organizada. Es por eso que se hace nuevamente el llamado a tomar todas las precauciones, a tener un lugar seguro, a salir de forma ordenada para evitar estas lesiones que varias personas y ciudadanos, por la preocupación y el susto, pues se generaron durante ya el sismo de las 11 de la mañana con 58 minutos. Se han reportado hasta el momento 2 heridos con traumas leves y lamentablemente una persona fallecida en Tosagua, en Manabí. Vamos en este momento, nosotros vamos a ampliar ya la información un poco más. Vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Espinosa, que él se encuentra en Guayaquil. Gustavo, buenas tardes. Sí, Mariuxi, buenas tardes, amigas y amigos. Justamente destacar que un poquito más de 2 horas después del último movimiento telúrico sale el COE Nacional a responder y a dar una versión oficial. Porque es importante conocer cuántas réplicas se han dado hasta el momento, 2 temblores sentidos últimamente. Escuchemos el siguiente reporte. Este 18 de mayo se registraron decenas de réplicas por el terremoto del pasado 16 de abril. Los movimientos telúricos se localizaron en el sur de Esmeraldas. Mompiche fue el epicentro. Según el Instituto Geofísico, 3 temblores seguidos se sintieron en horas de la madrugada. El primero a las 2:57 de la mañana con una magnitud de 6.7 grados en la escala de Richter. El segundo a las 3 de la mañana de 5.6 grados. Y a las 3 de la mañana con 6 minutos con una intensidad de 5.4. A las 11:46, nuevamente la ciudadanía fue sorprendida por un temblor que según los expertos fue de 6.8 grados y a las 11:52 de la mañana de 5.2 grados. Fanny Lara, Ecuador TV. Y precisamente haciendo el llamado a la calma y a mantener el orden, vamos a conocer lo que se emitió a través de un boletín oficial. Boletín de prensa número 92. COE Nacional evalúa situación tras segunda réplica de sismo. Después del sismo de 6,8 grados, registrado a las 11:46 de este miércoles 18 de mayo, con epicentro al suroeste de Mompiche, se instaló inmediatamente el COE Nacional, encabezado por el presidente de la República, Rafael Correa. En esta reunión, a puerta cerrada, se realiza un barrido de situación de las zonas afectadas. Mediante conexión en tiempo real, se encuentran en constante comunicación todos los COE provinciales, instalados en los centros EQ 911 del territorio nacional. Como primera medida y para salvaguardar la integridad de los niños y jóvenes, el primer mandatario canceló las actividades estudiantiles hasta el próximo lunes en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y en jornada vespertina y nocturna en todo el país durante el día de hoy. Al menos 80% de la energía eléctrica será restablecida en menos de 1 hora en la provincia de Manabí. La refinería de Esmeraldas está trabajando con carga mínima por autoprotección. Es importante recordar que se mantiene el estado de excepción y se hace un llamado a la ciudadanía para seguir la información a través de medios oficiales y no comunicar rumores que pueden poner en riesgo a la población. Y hace pocos minutos nuestro compañero Alex Llanos estuvo en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Veamos el siguiente informe. El trabajo de monitoreo en el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional continúa tras varias réplicas del evento fuerte producido el pasado 16 de abril. La última información oficial
dada por el instituto es que se informa que a las 11:46 se produjo un nuevo evento sísmico que corresponde a una nueva réplica del sismo del 16 de abril. Este nuevo sismo tuvo una magnitud de 6.8 con una profundidad de 15 kilómetros y su localización, el epicentro, fue en la misma zona de Mompiche, tal y como ocurrió el evento de las 2:57 de este 18 de mayo. Justamente ha habido dudas sobre la magnitud que se ha reflejado en las cuentas oficiales del Instituto Geofísico tras el evento central, y eso lo consultamos con anterioridad a la directora de Sismología del Instituto Geofísico, la doctora Alexandra Alvarado. Aquí su respuesta. Así, eso hay que indicar a la ciudadanía que son procesos que nosotros lo que hacemos es actualizar la información. Al principio se tiene una localización preliminar que envía el sistema automático. Esa preliminar luego se revisa con el operador para revisar que no haya problemas, etcétera, y eso hace que cambie un poco la posición, pero sobre todo la magnitud, porque se requiere tener más información que va llegando progresivamente y esa es la que se actualiza en los siguientes minutos sobre todo, ¿no? La información oficial, aunque variable, actualizada hasta el momento, dice que 1.520 réplicas se han producido desde el sismo fuerte del 7.8 del pasado 16 de abril, mientras que este día se han producido 35 réplicas entre el movimiento sísmico de las 2:57 y el de las 11:46. Las autoridades del instituto nuevamente han pedido a la ciudadanía estar alertas y pendientes únicamente de la información oficial. Gracias, Alex Llanos. Y precisamente también hace pocos minutos, cuando estábamos escuchando al presidente de la República, Mario Ruiz, del Instituto Geofísico, aclaró que estos dos sismos que se sintieron en la madrugada y durante el mediodía son producto del terremoto del pasado 16 de abril. Ambos con las mismas características, réplicas, consecuencias del pasado terremoto. Y desde Puerto Viejo, Mirta Carrillo nos tiene un informe sobre la situación que se vive en ese cantón Manabita. Mirta. Estamos sintiendo un fuerte temblor, el movimiento telúrico es bastante fuerte aquí en el ex aeropuerto. Como vemos, son las imágenes de las torres donde funcionaba el aeropuerto Reales Tamarindo. Al momento aquí estamos en una parte muy amplia donde no corremos ningún tipo de riesgo, las personas también que están albergadas en este lugar. El fuerte movimiento telúrico sigue, están dando tranquilidad las autoridades, en este caso la Policía Nacional, también los militares en este sector. Como les contamos, el movimiento telúrico bastante fuerte, son las 11:48. Así es, las personas están retomando la calma de a poco. Se ha sentido bastante fuerte este sismo. Estaremos atentos a lo que reporta el Instituto Geofísico en torno a la magnitud de este nuevo movimiento telúrico que, como decimos, mientras hacíamos la cobertura con el vicepresidente de la República, fue sentido aquí, en donde funcionaba el aeropuerto Reales Tamarindo de la ciudad de Puerto Viejo, en la capital Manabita, donde al momento están albergadas en 210 carpas, 282 familias que han sido albergadas en este sitio. Las personas aún están muy nerviosas, con bastante calma, retomando la calma. Es comprensible este momento difícil. En la madrugada ya hubo una emergencia similar y también fue sentido aquí en Puerto Viejo. Esta es la información que se genera a este momento acá en Puerto Viejo, la capital de la provincia de Manabí. Gracias a Mirta Carrillo. Tenemos más reportes grabados por distintos compañeros reporteros de Noticias 7 en horas de la mañana. Veamos un informe de Tyron Lino en el centro de la ciudad de Guayaquil. Gracias. El momento en que realizamos este informe ya han pasado cerca de 10 minutos desde que se registró este nuevo movimiento telúrico en nuestro país, y el mismo en la ciudad de Guayaquil también generó algo de temor entre los ciudadanos del puerto principal.
Nosotros nos encontramos realizando un trabajo periodístico al norte del puerto principal, específicamente en el Colegio de Abogados del Guayas, y tal como vemos en imágenes, así reaccionaron los funcionarios y colaboradores de este edificio. Y tal como muestran las imágenes de nuestro compañero Mario Crespo, las persianas de este edificio generaron gran movimiento, las personas salieron a la calle, no solo los de este edificio, estamos hablando del Colegio de Abogados del Guayas, sino también de clínicas y de otras oficinas que se encuentran acá en la ciudadela Kennedy, ubicada al norte de Guayaquil. Se ha sentido con bastante intensidad acá en las oficinas de la sede provisional del Colegio de Abogados. Enhorabuena la reacción del personal y de usuarios que estaban acá pues haciendo las distintas diligencias que maneja esta administración, pues lo han tomado con mucha calma y en orden para poder evacuar las instalaciones. La verdad vi en redes sociales que decía que el sismo fue de 7.1, después sale que es 6.7 con epicentro en Esmeralda, en Mompiche, o sea, son réplicas de lo que sucedió ahora último. ¿Y pudo al menos comunicarse? Sí, he estado llamando a mis otros familiares, pero no he podido, pero con las que son mis hijas sí ya pude. Y para finalizar, otro equipo de Ecuador TV también pudo recoger los momentos en que estudiantes de una unidad educativa ubicada también al norte de la urbe fueron ubicados en un lugar más seguro, específicamente en un parque tal como vemos en imágenes. Organizamos a los chicos despacio, con calma, manteniendo el orden, y posteriormente se los reubicó en un lugar seguro, y posterior a eso es que se los trajo a un lugar donde evidentemente no corren peligro los chicos. Es como nosotros en la ciudad de Guayaquil también vivimos este nuevo movimiento telúrico. Esos son los informes que nuestros compañeros desplazados en diferentes puntos pudieron grabar durante el sismo que se registró a las 11 de la mañana con 49 minutos y unos minutos después, como en el caso de nuestro compañero Tyron Lino. Y es que precisamente el Comité Operativo de Emergencias Nacional se instaló a los pocos minutos que se registró este sismo. El Ejecutivo convocó a todas las mesas de trabajo a nivel provincial y cantonal para consolidar los datos, un mecanismo que permitió además conocer de inmediato cuál era la situación en nuestro país. El sismo de magnitud 6.8 grados en la escala de Richter, réplica del terremoto registrado el pasado 16 de abril, se sintió a las 2 horas con 57 minutos de este miércoles. De inmediato, el Ejecutivo activó los comités operativos de emergencias en todos sus niveles, cantonales y provinciales, para que envíen sus reportes. Señora Ministra de Riesgos, en Guayaquil, en el ECO de San Borondón, recibiendo información, evaluando la situación, todo el personal de riesgos y de las diferentes instituciones, llámense bomberos, policías, militares, Cruz Roja, atentos. El vicepresidente Jorge Glass coordinó desde el Sistema Integrado de Portoviejo, mientras que el presidente Rafael Correa instaló el COE Nacional en Quito. Esta clase de réplicas son normales, lo cual no significa que hay que estar muy atentos y pueden causar daño. Eran las 3 de la mañana con 25 minutos y el jefe de Estado recibía la retroalimentación desde las diferentes provincias del país. Los representantes de las mesas de trabajo detallaron lo conocido hasta el momento. Lo más importante, que el fenómeno no dejó víctimas mortales, solo ciudadanos con heridas leves. Las presas se encuentran operando sin novedad. Los sistemas de agua, de provisión de agua potable, tampoco han reportado afectación alguna. No se registra tampoco afectación de vías en la provincia de Manabí y en general en el país. Este mecanismo de trabajo desconcentrado y el monitoreo a través del Sistema Integrado de Videovigilancia permitió también descartar la alerta de tsunami en las costas ecuatorianas. En la reunión, las autoridades acordaron una nueva evaluación de la infraestructura en las provincias de Esmeraldas y Manabí para conocer su estado actual tras esta, la réplica más fuerte del terremoto del mes pasado. Estamos mejor preparados que nunca para esta clase de eventos, por supuesto. Se trata de eventos naturales donde el ingenio, la fortaleza del ser humano siempre se queda corto, pero estamos atentos, estamos preparados. A las 5:25 de la mañana, el primer mandatario desactivó esta instancia articuladora, decisión que no alteró la actividad en los otros niveles operativos, en donde el trabajo en territorio continúa. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Fuera de algunos inconvenientes eléctricos, construcciones afectadas y heridos leves, no se han reportado mayores novedades, así lo anuncian las autoridades gubernamentales. Sin mayores emergencias, el COE Nacional detalló las situaciones derivadas de la réplica de este miércoles. En sectores estratégicos, el ministro de Seguridad descartó todo tipo de daños. No tenemos problemas en la represa, fue descartada totalmente la amenaza de tsunami. El sistema petrolero del país tampoco sufrió ninguna afectación. Algunas infraestructuras ya resentidas por el terremoto se vieron afectadas, fundamentalmente en Esmeraldas y en mayor medida en Chamanga, Cantón Muisne.
Guaviare, en donde se produjo un herido. Sin embargo, no se registraron víctimas mortales. Hay 6 personas que sufrieron heridas muy leves, pero de las 6 personas, solo una ha sido afectada producto del sismo, que le cayó una pared, que fue parte del reporte que recibimos de la gobernadora de Esmeraldas. También se informó que no hay reportes de casos irregulares en el mantenimiento del orden público. No hemos tenido novedades de orden pública, ni siquiera en los albergues. Hubo gente que salió de los albergues, pero se pudo resguardar inmediatamente todo eso. Como es lógico, tras este tipo de movimientos telúricos, algunos sectores del país perdieron suministro de energía eléctrica, un problema que se superó a las pocas horas del sismo. Este rato ya están normalizados, Muisne, en fin, el resto de zonas de Esmeraldas están normalizados los servicios. En Manabí, digamos, el 100%, con algún tema muy puntual nada más, pero están normalizados Pedernales, Cojimíes, Jama, Manta, Puerto Viejo, que no tuvieron ningún problema. Los COEs provinciales y cantonales se mantendrán activos mientras las circunstancias así lo ameriten. César García, Ecuador TV. Y tanto en Mompiche como en la parte insular de Muisne, en la provincia de Esmeraldas, la réplica de 6.8 de esta madrugada provocó temor en los ciudadanos, quienes en esta ocasión reaccionaron de forma oportuna para evacuar sus viviendas. Alexis Moncayo con un reporte. Hola, ¿qué tal? Este informe se genera aquí en la E15, vía que conduce de Esmeraldas hasta la provincia de Manabí y que tiene muy cerca al balneario de Mompiche. Estamos justamente en el lugar donde la montaña se vino abajo, hubo un derrumbe después de la réplica de las 11 de la mañana con 47 minutos y que tuviera pues 6.7 grados en la escala de Richter como magnitud. Nosotros durante el día de hoy hicimos un recorrido por la provincia de Esmeraldas y les presentamos a continuación el siguiente informe que les hemos preparado. Nuri vive frente a la playa en Mompiche. A ella, como a la mayoría de la población, la réplica de esta madrugada le causó sobresaltos. Nosotros nos bajamos ahí abajo para que no nos cayeran los postes o los cables de la luz, porque se movió feo, horrible. Cerca de la zona pesquera vemos a la familia de Candelaria tratando de descansar. Fue una noche larga y pasaron temerosos, tanto que ella minutos antes del temblor se despertó con una corazonada. Cuando menos acuerdo se vino que parecía que mi casita se me iba a un lado. Muy fuerte. Muy fuerte, parecía una hamaca. ¿Qué hizo en ese momento usted y toda la familia? Nos venimos acá, aquí nos reunimos. Pero la población parece haber reaccionado de forma más eficiente tras el terremoto de abril. Eso aseguran dejó lecciones. Sí, se repiten 4, 5, 6 en la noche, en el día. Entonces nosotros ya ahorita como que estamos perdiendo un poco el miedo, pero el de ahora fue un poco fuerte. Los pescadores, por ejemplo, en su mayoría decidieron no salir a alta mar por precaución. Tenemos miedo al mar, que venga una ola fuerte, grande. Por eso no salimos. Pero el no salir en su habitual faena de pesca, a ellos les representa dejar de percibir ingresos. Aquí la mayoría de nosotros vivimos de la pesca y vea. Pocas lanchas que salieron, el poco consumo que hay. Para lo que tenemos que pagar deudas. Tenemos deuda con el banco para poder comprar los motores. En la zona insular de Muisne, mientras tanto, la réplica de 6.8 también generó la reacción de la población, que decidió evacuar la isla en la madrugada y volver a los albergues. La gente más se paniqueó por lo que la gabarra se dañó, esa gabarra no funcionó. Venían personas ahí en medio río, se quedaron varados. En Esmeraldas, con imágenes de Ángela Guaguiña y José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Walter Solís, ministro de Transporte y Obras Públicas, afirmó que constantemente se evalúan posibles daños en las carreteras, sobre todo en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Veamos. En el sistema vial, que es el sistema más extenso que tenemos en el país, la zona de Manabí, alrededor de 1.200 kilómetros, tuvimos una afectación bajísima. Eso significa la calidad de obra que ejecuta la Revolución Ciudadana, y justo en esta zona, por el tipo de suelo, habíamos utilizado mucho hormigón y no tenemos una afectación sumada más allá del 5%, alrededor de 70-75 kilómetros. Estamos evaluando. Y como ministerio lo que nos corresponde es la rehabilitación inmediata, que la hicimos en 24 horas para que los equipos de rescate puedan llegar a los sitios afectados, a Pedernales, a Jama, donde fue el epicentro, y luego, ahora sí, la rehabilitación total de poniendo como estaban los niveles de servicio, es decir, las obras de hormigón cumplieron el objeto, el puente de los Caras, hemos hecho las evaluaciones, cumplió el objeto,
fue construido con sistemas antisísmicos y ustedes ven que ahí está. Mientras tanto, diversas instituciones aplicaron el plan de evacuación ante el último sismo registrado antes del mediodía. En la sede de la Unión de Naciones Suramericanas se suspendieron por varios minutos las actividades para resguardar la seguridad de las personas. Veamos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional sesionó este miércoles en la sede de UNASUR, en la mitad del mundo. Mientras se desarrollaban estas actividades y el equipo periodístico de Ecuador TV realizaba entrevistas, se presentó la réplica de magnitud 6,8 en la escala de Richter. Inmediatamente las autoridades a cargo iniciaron la evacuación de 110 personas que estaban al interior del edificio. Hicimos el plan de evacuación que lo tenemos programado de 5 a 8 minutos, avanzando por las escaleras de emergencia para salir aquí hasta el helipuerto, que es uno de nuestros puntos seguros. Después de verificar que todas las personas han salido, el personal de monitoreo y de las cámaras de videovigilancia, ellos reportan que se encuentran sin novedad y salen ellos al final haciendo un barrido electrónico y de igual forma el personal policial de todos los puntos. Jenny Chapi trabaja en el aseo en esta institución. Cuenta que en varias ocasiones ya realizaron diversos simulacros para enfrentar eventos naturales como estos. Prácticamente estuvimos todos tranquilos, solamente por ahí unas 2 personitas, 2 compañeros que estuvieron nerviosos, pero de ahí todo lo demás estuvo tranquilo. A criterio de ciudadanos que se encontraban en las instalaciones, tras este tipo de eventualidades los ecuatorianos están mejor preparados para responder. Nos ha obligado a ser más responsables en lo que es la evacuación, en lo que es salir a tiempo llevando nuestra maleta de seguridad para evitar cualquier accidente, ¿no? Y salir a un lugar abierto. Todos debemos estar preparados para esta situación. Es lo principal, o sea, saber cuidarnos y proteger al resto también. Después de 15 minutos se retomaron las actividades administrativas y operativas en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas. Olga Velasco, Ecuador TV. Cambiamos de tema, 14 horas con 40 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en Galápagos. Pese a que el proceso judicial en contra del exgerente de Petroecuador, Alex B., recién comienza, la Fiscalía estima que el investigado deberá inicialmente explicar la relación de por lo menos 3 empresas de allegados en la firma de 100 contratos con la estatal petrolera. Alex B. fue detenido para investigaciones la mañana del lunes anterior en su domicilio ubicado en Tumbaco, a las afueras de Quito, a raíz de un allanamiento ejecutado por la Fiscalía y Policía Nacional. Ese mismo día, autoridades de gobierno puntualizaron que esa operación tuvo como fundamento una denuncia presentada ante el Ministerio Público ante la sospecha, entre otras cosas, de un presunto tráfico de influencias al favorecer con contratos de Petroecuador a 3 empresas vinculadas a sus familiares y allegados. Vamos incluso a tomar la versión del ciudadano para saber cuál es la información que él dispone en relación a lo que la Fiscalía presenta, y en función de eso pasaremos seguramente a una audiencia de inicio de proceso, ¿no? Aparte, el Servicio de Rentas Internas no descuida la pesquisa sobre la conformación de empresas offshore en Panamá, tal como trascendió en varias publicaciones de prensa en el contexto de la investigación de los Panama Papers. Que identificamos empresas nacionales e incluso empresas extranjeras que han tenido contratos con Petroecuador en donde se ha evidenciado el presunto delito de tráfico de influencias. El régimen además aclaró que Alex B. no fue funcionario público perteneciente a las filas del movimiento oficialista. Hemos descubierto irregularidades, tráficos de influencias, sobre todo digo tráficos de influencias a favor de la familia, a lo que hasta ahora hemos podido averiguar, porque evidentemente la situación puede ser mucho más grave. El propio jefe de Estado añadió que el ahora detenido fue un funcionario de carrera que fue ascendido a la gerencia de Petroecuador cuando era ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli. Que responda a la justicia, ojalá que sepa explicar, y si no se sabe explicar las cosas y se demuestra una deshonestidad, se demuestra mal uso de recursos públicos, que enfrente todo el peso de la ley. Pero se trata de un funcionario de carrera que entró antes de nuestro gobierno. Alex B. permanecerá detenido por 90 días en la cárcel 4 de Quito. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y continúan las investigaciones sobre las personas naturales o jurídicas y exfuncionarios públicos que tengan vinculación con los Panama Papers y operaciones en otros paraísos fiscales. Documentos que hayan sido filtrados por un consorcio de periodistas a nivel mundial.
Para el director de Rentas Internas, queda claro que el análisis sobre compañías offshore se extiende a toda persona natural o jurídica que tenga vinculación con los papeles de Panamá o con cualquier otra operación con paraísos fiscales. Publicaremos toda la información relativa a la utilización de paraísos fiscales. Desde hace 5 años venimos publicando. En ese sentido, se conoció que el capital accionario de empresas ecuatorianas domiciliadas en paraísos fiscales es de $4.100 millones. De 125 grupos económicos que el Servicio de Rentas Internas tiene identificado como principales por tamaño y por transaccionalidad dentro del Ecuador, 61 tienen alguna relación o accionistas domiciliados en paraísos fiscales. El presidente Correa también se refirió al respecto cuando fue consultado sobre la vinculación del exgerente de Petroecuador a través de la revelación de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca y el propio SRI. Que responda a la justicia, ojalá que sepa explicar, y si no se sabe explicar las cosas y se demuestra una deshonestidad, se demuestra mal uso de recursos públicos, que enfrente todo el peso de la ley. Otros elementos adicionales ofrece el Servicio de Rentas Internas. Las 6 empresas en las que se cuenta participación del señor Bravo y sus familiares tienen cuentas en el exterior y de quién han recibido transacciones y hacia quién han remitido valores al Ecuador. El jefe de Estado además destacó el papel de los medios de comunicación ante lo que llamó información selectiva y no dar a conocer sobre los capitales que familias y grupos económicos, propietarios de medios, mantienen en paraísos fiscales. Bien, 26 empresas del Estado ofertan y demandan productos y servicios entre los que constan uniformes, combustibles, energía eléctrica, medicamentos, telefonía, asesoría y capacitación, entre otros, durante la primera rueda de negocios entre empresas públicas. En el encuentro que se desarrolla en Quito, la EMCOEP, a través de su holding, buscan convertir a las empresas públicas en más rentables y eficientes y así generar al Estado un ahorro de millones de dólares. El momento que tú creaste el holding de las empresas, que es lo que representa el EMCO, nosotros lo que hemos comenzado a hacer es integrarlos para asegurarnos que entre ellas se consuman y sobre todo no es un tema solamente de consumir, es un tema de consumir productos que sean a buen precio y que le generan un ahorro al Estado. El objetivo principal, como ustedes lo pudieron escuchar en nuestra presentación, es que exista ahorro del Estado y empujar a la eficiencia y utilizar las capacidades que tenemos dentro de las empresas públicas, ¿no? A través de un comunicado de prensa, el canciller ecuatoriano Guillaume Long anunció que el gobierno solicitará la concesión del alivio migratorio conocido como TPS, Estatus de Protección Temporal, a su homólogo estadounidense, el secretario de Estado John Kerry, así como al secretario de Seguridad Interna Jake Johnson. Long aseguró que Ecuador continuará priorizando la defensa de los derechos de nuestros migrantes, promoviendo leyes migratorias justas y no discriminatorias. El TPS es un alivio temporal que podría beneficiar a unos 200.000 ecuatorianos que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. Y la oposición marcha en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. La oposición venezolana se concentró en Caracas para realizar una marcha a favor del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y rechazar la prórroga del estado de excepción dispuesta desde el gobierno. Desde el oficialismo se anunció que no se permitirá este tipo de procesos y denunciaron la existencia de personas fallecidas en las firmas presentadas por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral. La Cámara de Diputados en Argentina debate el proyecto de la ley antidespidos que proviene del Senado. Además, se analizarán 2 iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Se trata de una normativa que habilita el acceso a la información pública y la que promueve la devolución del impuesto al valor agregado por los productos de la canasta básica alimentaria. Paralelamente, un diario local aseguró que el gobierno envió a Washington una misión del Ministerio de Defensa para la instalación de una base militar en la localidad de Ushuaia. Una de las 276 niñas secuestradas en Chibok hace más de 2 años por el grupo yihadista Boko Haram fue encontrada sana y salva en un bosque del norte de Nigeria.
Así lo informaron sus familiares a los medios de comunicación. Rescatistas buscan a más de 160 personas que quedaron sepultadas por los deslizamientos de tierras provocados por las intensas lluvias en 3 localidades del centro de Sri Lanka. De momento se han recuperado los cuerpos de 19 personas. Más de 300 militares ayudan en las labores de rescate. El Papa Francisco sorprendió con sus declaraciones durante una entrevista con un diario francés. El pontífice aseguró que un Estado debe tener una sana laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa. El Papa cree que las personas deben ser libres de profesar su fe de acuerdo a sus propias culturas. El presidente de Mitsubishi Motors, Tetsuro Aikawa, anunció su dimisión por el escándalo de la falsificación de datos de consumo de varios modelos de vehículos. La empresa admitió la manipulación en el consumo de combustible de al menos 625.000 unidades vendidas en Japón. La caída de un meteorito impactó a los habitantes de Maine, Estados Unidos, la madrugada del martes, cuando una gran bola de fuego iluminó el cielo por segundos. El fenómeno no causó daños y fue captado por las cámaras de la policía. Fanny Lara, Ecuador TV. Amigas y amigos, agradecemos su cordial compañía en esta emisión informativa de Noticias 7. Marius. Así es, Gustavo, haciendo nuevamente pues un llamado a la calma, recordando que se pueden generar nuevas réplicas con intensidades como las que se han registrado durante la mañana y durante el mediodía. Es por eso mantener el orden, buscar un lugar seguro, salir en orden para evitar precisamente lesiones. Ya lo dijo también el presidente de la República en el último informe en vivo que compartimos con ustedes. Se suspende el gabinete que se había preparado para este sábado en Pedernales para mantenerse cerca y coordinar con todas las instituciones cualquier tipo de reacción que se debe tomar, acciones que se deben tomar de manera inmediata frente a nuevas réplicas. Así que todos a mantener la calma e informarse con canales oficiales. Muchísimas gracias. Buenas tardes.